Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este tema es muy importante porque, pues de entrada hay que entender que el suicidio está entre la cuarta y la quinta situación más severa en cuanto a la pérdida de vidas humanas, ¿no? Hay que entender que el suicidio es una conducta, un comportamiento que tiene que ver con muchos trastornos mentales. No es en sí como un trastorno tal cual el suicidio, más bien es el acto o el síntoma inminente de otro tipo de trastornos, ¿no? Entonces, pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo define como un acto deliberado que se lleva a cabo para realizar o que se realiza por una persona en pleno conocimiento, conciencia de lo que está intentando, a expectativas de lograr esta situación que sería un desenlace fatal, ¿no? O mortífero. Entonces, es un acto que lleva a cabo una persona que está tal vez en una profunda depresión, está en una situación de trastorno de ansiedad generalizado muy severo, tiene que ver con otros tipos de trastornos, ¿no? Por ejemplo, con trastorno del estrés postraumático, el trastorno límite de la personalidad. Hay varios trastornos que pueden llevar a esta situación del suicidio, incluso a lo mejor alguna esquizofrenia o en algún estado mental que se genera a partir de la reacción de el consumo de alguna sustancia. Entonces, por eso es importante, ¿no? Aquí también hay que entender que no nada más es el acto suicida, sino también están otros conceptos relacionados como lo son la ideación suicida y el intento suicida. La ideación suicida tiene que ver con esos pensamientos que van enfocados hacia lograr quitarse la vida o al pensar en quererse quitar la vida, principalmente porque ya no se está conforme, ya no se está a gusto, se está sufriendo demasiado con el tipo de vida que está llevando la persona. Entonces esto le lleva a considerar la muerte como una alternativa para alejarse de todo aquello que le está generando sufrimiento. De repente cuando estamos en una situación normal, entre comillas, vamos a ponerlo así, lo vemos como un acto cobarde, ¿no? De la persona, pero esto es un mito, no tiene nada que ver con cobardía o con valentía, porque también hay quien lo ve como un acto de valentía el enfrentarte a tu propia muerte y provocarla, ¿no? Pero no es una cuestión de hablar de valentía o de cobardía, más bien es cuestión de ver que esta persona está sufriendo y ese sufrimiento que le lleva a esta idea suicida puede convertirla pues tarde o temprano en un acto. Hay que entender cómo se va desarrollando esta idea suicida. No es de un día para otro, no se genera así de repente. Empieza con una situación en la que la persona ha padecido uno o varios trastornos mentales del estado de ánimo, psicológicos, de la personalidad, trastornos emocionales, que va padeciendo día con día, semana con semana, mes tras mes, año con año, hasta que finalmente llega esta idea suicida. Pero la idea suicida parte primero, digamos, de una persona que no está a gusto con su vida y ya no quiere ese tipo de vida. Después de ahí, si se mantiene esta idea o este pensamiento de no estoy a gusto con mi vida, entonces ya se va a ir transformando en ya no quiero vivir, ¿sí? Ese es el cambio que de repente hay que aprender a detectar, del no quiero este tipo de vida a ya no quiero vivir. No es lo mismo, hay que tener cuidado con eso. La persona que no quiere este tipo de vida todavía puede llevársele a encontrarle un sentido a su vida en base a objetivos, a nuevas metas, a motivaciones. Sin embargo, si esto va creciendo, pues se va a transformar en esta otra idea. Ajá. Entonces, primer pensamiento ahí es no estoy a gusto o no me gusta mi tipo de vida o la vida que estoy llevando. Esa idea puede ir creciendo y puede ir profundizando a transformarse en ya no quiero vivir. Ajá. Ese ya no quiero vivir si se mantiene principalmente por todas las circunstancias que lo está generando, va a ir transformándose en quiero morir. Uh-huh. Y el quiero morir finalmente, si se mantiene por bastante tiempo y todas las situaciones que le generan estos conflictos o estos trastornos psicológicos, emocionales a la persona, finalmente se va a transformar este pensamiento de quiero morir
en quiero acabar con mi vida, que sería ya cuando empezamos a hablar de la idea suicida, no antes, ajá. ¿Por qué? Porque los otros pensamientos todavía hay una situación que puede ayudar a la persona a mantenerse con vida aunque no le guste, ajá. Pero ya cuando llegamos a esta parte de quiero quitarme la vida, entonces ya hablamos de una ideación suicida y esto puede llevar al intento del suicidio, ¿no? Que sería un acto de violencia dirigido hacia uno mismo que tiene la intención de terminar con la propia vida, de acabar no con la vida nada más, sino con ese sufrimiento que está padeciendo la persona en base a todo lo que está padeciendo, situaciones traumáticas, situaciones de conflicto, pero no necesariamente puede terminar con la vida, ¿sí? También viene esta parte, el intento suicida puede quedarse en eso, en un intento y no lograr terminar con su vida, ¿no? Por eso es tan importante esta parte. Ahora, regresando a lo que es el pensamiento o la ideación suicida, pues son pensamientos acerca de quitarse la vida, de terminar con ella, ¿no? Y pueden ser, digamos, por niveles. ¿Por qué? Pues porque esta persona puede estar pensando en intentarlo, pero hasta ahí, ajá. En cambio, si esta persona ya está pensando en cómo quitarse la vida o el instrumento o el medio que va a utilizar, entonces ya esa es la zona de riesgo, es la antesala del intento de suicidio, ¿no? Por eso es tan importante ir diferenciando este tipo de cuestiones, ¿no? Aquí tenemos que saber que esta persona difícilmente va a poder salir de eso por sí misma. Requiere de apoyo, requiere de una red de contención, una red que le ayude, que normalmente suelen ser los seres queridos, sean familiares, sean compañeros de trabajo, compañeros de estudio de la escuela, amistades que son quienes pueden empezar a ver esta situación, ¿no? Entonces hay que entender que la idea suicida o incluso el acto o el intento suicida no se da de repente, no se da en unos días, sino es algo que ha ido creciendo poco a poco a través de las semanas, los meses, incluso los años. Entonces hay que entender esta parte, ¿no? Para que las personas que ven un cambio brusco en el estado de ánimo de una persona que se empieza a apartar de la sociedad, de sus actividades, que lo que antes le gustaba ya perdió sentido, la persona que pareciera que con su forma de hablar o de actuar se está despidiendo, hay que poner atención en eso, ¿sí? Hay que advertir que puede haber aquí un riesgo de suicidio. Entonces, estos cambios repentinos del comportamiento no hay que pasarlos desapercibidos o pensar que van a pasar y ya, que es una etapa, que es un momento. El estado de ánimo nos da mucho a entender esta parte, ¿no? Normalmente se relaciona mucho con lo que es la depresión. Digamos que el síntoma más severo o el acto más severo o la manifestación más severa de la depresión profunda es esto precisamente cuando la persona ya tiene idea suicida o incluso un intento o un acto suicida, porque a veces sí se logra consumar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, es muy importante, ¿no? Entonces, como les comentaba, hay distintas causas, ¿no? Desde cuestiones fisiológicas, biológicas, de algún mal funcionamiento en el cerebro, hasta trastornos psicológicos, emocionales y mentales, ¿no? Como comentaba el trastorno depresivo, el trastorno bipolar, algunos trastornos de la personalidad como es el trastorno límite, les comentaba también el consumo de drogas, de alcohol, también esto puede llevar a cabo esta situación, ¿no? El trastorno por estrés postraumático, algunos tipos de psicosis, las esquizofrenias, son personas que han ido desarrollando este tipo de trastornos, ya sea por cuestiones traumáticas que han vivido tal vez desde la infancia, como puede ser el abuso físico, el maltrato, momentos traumáticos que han vivido, el abuso sexual, el abuso emocional. Todo esto tiene que ver, ¿no? Entonces, son cuestiones que se van generando, que le van generando a la persona estrés día con día, ansiedad, angustia, todo esto va creciendo, entonces la persona va a ir llegando a ese punto en el que ya no puede más con su vida y es cuando vamos transformando esta situación, ¿no? Son personas que a lo mejor por una forma de pensar con la que han crecido, pues se sienten
culpables, se sienten avergonzados, tienen la carga de muchas situaciones, incluso de cosas que ni siquiera o responsabilidades que no les corresponden, las pueden asumir. Son personas que normalmente han sido víctimas o incluso se sienten víctimas a veces, aunque no lo sean, ajá, pero se sienten víctimas de situaciones que les van generando una pesadez tan severa en su estado emocional y psicológico que ya no pueden con eso. Son personas que a veces tienen lo que llamamos baja autoestima, que tiene que ver con esta parte de no aceptarse como son, de no aceptar su tipo de vida, de no tener un buen concepto hacia sí mismos, de su propia imagen, que se sienten rechazados, se sienten aislados, o marginados de la sociedad o de los grupos sociales donde pues la mayoría de la gente puede relacionarse o convivir. También hay veces que, por ejemplo, en un duelo, hemos platicado ya en algunos en vivo de lo que es el duelo, estas personas pueden entrar a un duelo patológico tan grande que terminan generando esa idea suicida y finalmente pues el acto suicida, ¿no? Pierden a alguien muy querido y no pueden superar esta parte, entonces les puede llevar a esa situación, ¿no? También dependiendo de cuestiones que vayan viviendo en las etapas de su vida, por ejemplo, cuando llegan a la vejez, llegan con muchas enfermedades, llegan con padecimientos, con mucho sufrimiento y dolor. Son situaciones que pueden llevar a la persona a pensar en la propia muerte, generarla o provocarla, la idea suicida o incluso intentarlo, ¿no? Aquí pues hay un tema también muy debatido, como lo es la eutanasia, ¿no? Que sería como una especie de muerte asistida, ¿no? Así se le dice para utilizar ahí términos legales y tratar de evadir ciertas situaciones que a lo mejor si decimos pues de alguna forma fue un suicidio, ¿no? Que alguien más le ayudó a realizarlo, pero bueno, son cuestiones importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Son factores de riesgo los que hemos comentado, pero también hay que entender que se puede hacer algo, ¿no? Es importante entender que esta persona pues no se va a encontrar sola, entonces normalmente, ¿qué se puede hacer? Pues de entrada, tratar de distinguir, ¿no? Cuáles son los signos, los síntomas que puede presentar una persona con este riesgo suicida, ¿no? Una, pues es el más claro, cuando la persona ya lo intentó. Entonces sabemos que esta persona muy posiblemente lo va a intentar nuevamente o que habla de esto, ¿no? Pero no lo habla a manera de espantar a los demás, sino es parte de su diálogo, de su forma de pensar muy diferente, ¿no? A veces pensamos que lo hacen para llamar la atención, pero incluso aunque sea para llamar la atención, pues puede generarse esa idea ahí o arraigarse tan fuerte que finalmente lo intenten porque pues así es la mente, ¿no? En el aspecto inconsciente estoy pensando o repitiendo un pensamiento que puede llevarse a cabo, ¿no? También algo que podemos ver son personas que generalmente generan mucha ansiedad, mucha angustia, obviamente la depresión, ese estado de ánimo tan decaído, personas muy irritables que se molestan constantemente de todo, que no están a gusto con nada, que difícilmente algo les podría motivar a hacer algo. Son personas que suelen estar muy cansadas, muy agotadas, eh, se les ve un cansancio extremo, ¿no? Eh, Son personas que pues empiezan a buscar, ¿no? Los medios, hay que estar atentos de eso, ¿no? Pueden tener ahí situaciones, por ejemplo, una persona que normalmente utiliza el transporte colectivo metro, pues puede ser un medio, ¿no? Que esté considerando, o a lo mejor que en casa haya un arma, ese tipo de situaciones. Eh, Tiene que ver con su forma de dialogar, ¿no? Cuando hablan de la muerte o que son temas que suelen estar presentes en su comunicación, en sus expresiones, hay que entender esta parte, ¿no? También se puede entender que es la preocupación por el efecto del suicidio de los familiares, ¿no? También cuando se da en la familia, pues hay que entender que esto puede presentarse en alguien más, ¿no? También es algo, un signo muy notorio, pero que a veces no queremos afrontar porque es algo que tratamos de evadir, ¿no? Los seres humanos tratamos de evadir situaciones que nos pueden generar conflicto.
Entonces, cuando en la historia familiar ya hay estos antecedentes de suicidio, de depresiones profundas, de trastornos mentales, trastornos de personalidad, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, también hay gente que empieza a escribir, a hacer cartas, o está muy insistente a lo mejor en el testamento, cuestiones así, pero ya muy marcadas, pero ya con un diálogo que uno entendería que pareciera que ya va a morir la persona, ¿no? También puede ser, porque no son personas que lo digan, ¿sabes qué? Me voy a suicidar, no te preocupes, va a ser algo para mí. No suelen hacer algo así, entonces hay que poner atención, ¿no? Son personas que están llenas de pesimismo, ya no le encuentran motivación a nada, son personas que están en la desesperanza, en la intolerancia, generan impotencia de cada situación que se les presenta, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Ahora, cuando hablamos del comportamiento suicida, hay que asociarlo a cuestiones muy puntuales, ¿no? Como es la inestabilidad emocional, la cual se genera por varios trastornos mentales, trastornos de personalidad, ¿no? Es gente que también suele manifestar estrés muy agudo, ¿no? Estrés muy considerable, muy notorio, falta de control en impulsos. Es gente que normalmente va a tener esto, ¿no? Lo que llamamos en psicología, a veces en algunas corrientes psicológicas como el acting out, que sería ese paso a la acción. No es algo que se quede nada más aquí. Ajá. Por ejemplo, un trastorno que también está asociado aquí es el trastorno obsesivo compulsivo. Si la persona empieza a generar esa idea obsesiva de la muerte, de perder la vida, de ya no quiero vivir, entonces va a llegar a ese punto que es la parte compulsiva, que es este acto, ¿no? Esta situación de no controlar el acto y llevarse de manera impulsiva, ¿no? Entonces, son cuestiones que hay que tener que ver ahí, que tomar en cuenta, ¿no? Algo importante, ahí en la descripción de este video pongo los números a los que se puede marcar para obtener información o incluso para que la persona que empieza a tener todos estos síntomas pueda marcar, ¿no? Y ahí le puedan dar una asistencia. Se entiende que es importante la atención psicológica, la psicoterapia, pero también a veces es la atención psiquiátrica, ¿no? Porque también se requiere de ciertos medicamentos. Entonces hay que tener en cuenta todo esto que va relacionado al comportamiento suicida. También puede tener que ver con el deterioro cognitivo, ¿sí? Comportamientos muy estereotipados, es decir, se comportan de cierta manera muy rutinariamente, ¿no? Entonces son personas que normalmente se les puede observar que su forma de ser ya es muy, parecía como autómata, como un robot, ¿no? Que pareciera que ya nada más están viviendo por vivir. De hecho, esa es la sensación que se genera, ¿no? Gente que ya nada más está ahí viviendo por vivir porque no les queda de otra. También hay que tener en cuenta esto, ¿no? Hay gente que por algunos trastornos mentales suelen autolesionarse, ¿no? No necesariamente con la intención de quitarse la vida, pero a veces estas autolesiones son tan severas que terminan poniéndole en riesgo su vida, ¿no? Y puede llegar a fallecer o a morir, ¿no? Entonces, esta parte hay que tenerla en cuenta, ¿no? Los estados anímicos muy bajos, pues también son importantes observarlos. Eh, Son en general, ¿no? Lo que tenemos que ver al respecto. Entonces, hay que entender que son cuestiones que pueden atenderse, pero que la persona por sí misma no lo va a hacer. Ajá. Si nosotros creemos que es una persona que a lo mejor va a estar buscando el apoyo para salir adelante, pues no va a ser así. Ajá. Son personas que están en una situación tan difícil, tan compleja en su forma de pensar, de sentir, de reaccionar, que no tienen ya esa capacidad, esa facultad de valerse por sí mismos o de salir adelante de esta situación. Entonces la gente que está alrededor puede observarlo, ¿no? Ahora, si es la persona la que empieza a hacer conciencia de esto, si se da la situación, pues también tiene que actuar en base, ¿no? A comunicarlo, ¿no? Porque a veces creemos que platicarlo va a fomentar esta conducta, pero no. Ajá. Más bien platicarlo puede ayudar
a irla disminuyendo o a ver que hay alternativas, ¿no? Entonces es importante poderlo platicar, poderlo expresar, pero si nosotros observamos este tipo de síntomas o de comportamientos en la persona, entonces también hay que acercarnos a ella, no hay que esperar a que la persona se acerque a uno, es lo contrario, uno tiene que acercarse a esta persona y definitivamente hacerle ver que puede salir adelante y que cuenta con nuestro apoyo, ¿no? Eso es importantísimo, que esta persona que está en esa desesperanza, en esa desmotivación hacia la vida, en ese acercamiento hacia la muerte, entonces que entienda que hay gente que está ahí, que hay gente que le quiere, que se preocupan por ellos, y eso puede ser un motivante para mantenerse ahí con vida, ¿no? Y que vean a lo mejor ahí pues un sentido, un objetivo de seguir viviendo. Ajá, entonces, pues esto es, digamos, el tema de hoy. No hay que tomarlo como algo que es muy lejano, que no sucede. De hecho, son cifras muy altas las que se presentan, pero pues ahora sí que aquí estamos. Les menciono nuevamente, yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Espero que en vivo, esta breve cápsula les ayude, a lo mejor si conocen a alguien que esté en este riesgo, o si alguien que lo está padeciendo lo vio, pues ojalá y pueda pedir ayuda, ¿no? Eso es importante, que sepan que pueden pedir ayuda y salir adelante de esta situación. Pues me despido, les comento mis redes sociales, soy Psicología del Alma, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en YouTube, en TikTok, en X, por ahí estamos como Psicología del Alma. Nuevamente un gusto poderles transmitir un poquito de estos temas que tienen que ver con la psicología y la tanatología. Pues les agradezco que me hayan visto. Ojalá y me puedan apoyar con su like, con compartir este contenido, con suscribirse, con hacer comentarios, a lo mejor alguna petición de temas que quisieran que pudiéramos tratar un poquito más a fondo, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho y les recuerdo, ahí en la descripción de este video vienen las líneas a las que pueden llamar, ¿no? Obviamente también estoy yo, un servidor, me pueden contactar directamente a mi WhatsApp 55 14 93 95 80, con gusto les atiendo, pero ahí están estas líneas, ¿no? Bueno, pues buenas noches, cuídense mucho y por aquí nos estamos viendo nuevamente. Hasta luego.